Bueno, en el día de la fecha quería hablarles acerca del contexto en el que vivió Max Weber, famoso filósofo, político, economista, entre otras descripciones. En primera instancia tenemos que describir o decir que él nació en el año 1864, como introducción, ¿no? Bueno, eh, digamos que Max Weber nació en lo que fue la Confederación Germánica, la cual estaba compuesta por muchos estados germánicos, o sea, de la zona de la actual Alemania, pero no había una unidad nacional como en sí, sino que eran estados que eran dependientes, perdón, independientes. Entonces, a partir del año 1866, eh, dos de las más famosas más hegemónicas, más poderosas ciudades o estados de esa época, que era Austria y Prusia, decidieron enfrentarse mediante un conflicto, obviamente, bélico, y esto generó que en el año, como he dicho, 1866, el Estado prusiano triunfe sobre los austriacos y esto permita que triunfen y se genere la Conferencia Germana del Norte. Esto básicamente permitió que haya una unidad nacional más presente, ya que no había, ¿cómo se podría decir? No era lo mismo que antes. Aunque de igual manera todavía no había tanta unidad, ya que eh, la unidad vendría todavía un poquito más, eh, más tarde. Entonces, bueno, luego en el año 1870, 1871, lo que sucede es que el Estado prusiano, o sí, el Estado prusiano, decide, decide declararle la guerra a Francia, eh, y esto generó que, bueno, como resultado de la guerra, el Estado prusiano ganó la guerra, y esto generó que ahora sí haya una unidad nacional. Y en este caso hablamos del primer imperio alemán, formado, como antes había dicho, en el 1870, 1871. 1870, sí. Bueno, desde la fundación del imperio alemán se podría decir que hubo una alta o rápida productividad o industrialización, lo que permitió que este imperio sea considerado una, es- una, una potencia europea en su momento. También había una cuestión de democracia, un poco, obviamente, poca democracia, ya que en ese momento estaba el Parlamento alemán y solamente podían votar los hombres de 25 años, si no me equivoco. Entonces, también lo que sucedió es que a pesar de esta democracia casi mínima, había represión en contra de grupos políticos como puede ser el Partido Socialdemócrata Alemán, o como también en contra de minorías. Esto también permitió que haya una inestabilidad política o nacional en el primer imperio alemán. También hablamos de que había dos figuras. Estaba Guillermo II y Otto, básicamente. Otto básicamente luego va a tener un rol clave eh, en lo que fue en el futuro, digamos, va a tener un rol clave. Entonces, lo que sucede después de estos hechos antes mencionados es que el Imperio Alemán decide invadir lo que son diferentes zonas de África o de Asia, perdón, y de Asia. Como puede ser, en África hablamos eh, del establecimiento de colonias en la actual Namibia, en esa época era llamado África del Sudoeste Alemán,
en el año 1880, y estas colonias se caracterizaban por tener gran cantidad de diamantes y oro. Después también, perdón, se estableció el Camerún alemán, sería el actual Camerún. Después el África Oriental alemana, lo que sería actualmente Tanzania, Burundi, Ruanda, entre otros países, ¿no? Entonces, luego por el lado de Oceanía, el Imperio Alemán estableció colonias en Nueva Guinea Alemana y, perdón, diferentes islas como puede ser la isla Marshall, en Kiao y Tianjin, y Samoa Alemana o la actual Samoa. Se podría decir que el imperio, el primer imperio alemán, no era bueno con sus dominados, ya que se demostró a raíz de los hechos, digamos, que había rebeliones. Entonces lo que hizo el imperio alemán fue combatir estas rebeliones, y esto se manifiesta en el levantamiento de los Boxers, como también en el genocidio de hereros y námacas. Ahora sí, vamos a hablar de otro. Ahora nos vamos del, del enfoque alemán y vamos a la paz armada. Eh, Puede llegar a ser o sonar eh, algo confundido, algo raro mezclar ambos conceptos, pero el contexto se va a entender. Hablamos de paz, ya que, dice su palabra, era un momento de paz. Estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial. eh, y básicamente lo que sucedía era que, ah, digamos que no había mucho conflicto ni nada de esas cosas, pero también a la vez había una, un avance de la producción armamentística, con lo que los estados estaban armándose sin necesidad alguna. Esto provocó, digamos, ¿no?, que, como les había dicho antes, que los estados estén bien armamentísticamente. Y bueno, luego viene el hecho eh, más conocido, uno de los hechos más conocidos en la historia, que es la Primera Guerra Mundial. Esta sucedió gracias a muchas causas, o sea, su origen es multicausal. Podríamos decir que fue a raíz del nacionalismo o colonialismo, como quieran decirle, en el cual básicamente, perdón, se puede decir por el nacionalismo a raíz de considerar que una nación era mejor que la tuya. Por ejemplo, yo que sé, que los alemanes decían que Alemania era mejor que Gran Bretaña, etcétera. Como también el colonialismo a raíz de, o a partir de los tributos o medidas proteccionistas, las cuales molestaban a algunos países. Como también se podría hacer referencia a, como también se puede hacer referencia al asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austro-Hungría. Esto fue realizado por Príncipe Garbillo Príncipe, el cual era un estudiante perteneciente a la agrupación serbia, la cual dominaba la Mano Negra. Esto sucedió en el 28 de junio de 1914. Eh, ¿Por qué se dice que este asesinato permitió, o este atentado permitió el surgimiento de un conflicto bélico tan grande como lo fue la Primera Guerra Mundial? Esto es ya que, bueno, primero hay que ponernos en contexto que antes de esto ya había formaciones preexistentes, se podría decir, que era la Triple Entente, formada por Francia, o sea, el Imperio francés, el Imperio ruso, y por el otro lado para el Imperio francés, el Imperio de Gran Bretaña. Y en contraposición estaba la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Bueno, eso fue más tarde, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió fue lo siguiente, que Austro-Hungría o el Imperio Austrohúngaro
le o sea, obligó a Serbia a prohibir las actividades anti anti eh, austrohúngaras, como también investigar el hecho del asesinato, ¿no? Pero bueno, al resistirse, eh, Serbia generó que Austria-Hungría le declare la guerra y además también permitió, más bien dicho, que entre sí integrantes de la Triple Entente como la Triple Alianza se, ¿cómo se podría decir? Se declaran la guerra entre sí y esto generó que haya un conflicto global. Entonces, bueno, finalmente en el año, bueno, como les había dicho antes, 1914, sucede la Primera Guerra Mundial, en la cual, bueno, voy a pasar a repetir em, los componentes o cómo eran los grupos o los grupos de naciones. La Triple Entente formada por el Imperio Francés, el Imperio Ruso y el Imperio de Gran Bretaña, como también la Triple Alianza formada, perdón, la Triple Alianza formada por el Imperio Otomano, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, como luego Italia. Pero luego Italia va a ser un cambio de, va a pasarse de vereda, perdón, va a cruzar de vereda y va a ir hacia la Triple Entente. Eh, digamos que en el año 1917 surgió, sí, sucedió un hecho muy característico en la época, lo cual, bueno, generó cambios hasta la actualidad, digamos, y es la revolución bolchevique. Esto sucedió en el Imperio Ruso, el ex Imperio Ruso, en su momento, ¿no? Digamos. Esto se basó básicamente en un levantamiento por parte de de la población bolchevique, ya que estaba dividida esa sociedad rusa en contra de los zares, bueno, los cuales eran como los reyes del reino ruso, perdón, el imperio ruso. Y las justificaciones de esto eran porque había mucha hambre, o sea, perdón, no había hambre, pobreza, y además los fracasos militares. Esto permitió que, bueno, los zares sean disueltos de su poder, sean asesinados, al estilo de la guillotina, pero acá con armas modernas, eh, como también, bueno, que el imperio ruso se vaya de la Primera Guerra Mundial y además ingrese en su lugar Estados Unidos. Y la justificación de el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial fue un hundimiento de un barco por parte de Alemania, en el cual viajaban estadounidenses. Em, quería decir este dato y después ya sigo con, con el repaso. Eh, yo digo esto de la revolución bolchevique, ya que nada más ni nada menos la revolución bolchevique permitió que el marxismo como ideología o el comunismo se establezca en las principales esferas políticas, como ahí básicamente se formó la Unión Soviética, nada más ni nada menos. Eh, bueno, finalmente la Unión Soviética, o el comunismo en sí, institucionalmente hablando, en su mayor centro, finalizó en la década del 90, a raíz, bueno, de la caída del muro de Berlín, fracasos económicos de la Unión Soviética, eh, como también la disolución de la Unión Soviética. Que bueno, hasta el día de hoy, o sea, en el día a día podemos ver partidos marxistas, comunistas, que tienen esa base, la de los bolcheviques. Pero volviendo a la Primera Guerra Mundial, finalmente, en el año 1918 finaliza esta guerra, la cual se pensaba que iba a durar, va a ser una guerra rápida, pero terminó durando 4 años. Eh, y básicamente lo que permitió es que eh, la triple alianza sea derrotada. Y bueno, la triple entente victoriosa al punto que Gran Bretaña, después de esto, fue potencia. Eh, además, esta derrota de la triple alianza permitió que, disculpen, imperios como el otomano, el austrohúngaro, el alemán
y claro, estos tres imperios se disuelvan y dejen de existir. Que bueno, de la disolución del primer imperio alemán, lo que vino fue la República de Weimar, bueno, puramente democrática, digamos, eh, que bueno, básicamente, eh, en el año 1919, o sea, un año después de del fin de la Primera Guerra Mundial, lo que sucedió fue que eh, se realizara el Tratado de Versalles, ¿no? El cual establecía que Alemania era la culpable de todos los males de la guerra, que debía de pagar reparaciones a los países eh, vencedores, como también no debía, debía entregar tierras, no debía de poseer mucho armamento ni nada de eso. Y en general esto lo que hizo fue que hundió a Alemania en la miseria, ya que luego de esto hubo pobreza, hubo hambruna, que bueno, esto no tiene nada que ver con la época, ¿no? Pero se combinó con el crack del 29, o sea, el crack de la bolsa de Wall Street del año 1929, con la crisis global del capitalismo del 30. Eh, Esto permitió, entre otras cosas, esta es una opinión personal, que el, este cóctel explosivo, que fue el Tratado de Versalles, la crisis global, como la situación o la crisis nacional de Alemania, permitió que surjan movimientos nacionalistas como pues el de Hitler. Bueno, pensamos las atrocidades que se llevaron a cabo. Em, y, y bueno, hasta acá va mi presentación. Espero que hayan entendido. Este es mi tercer video, eh, pero bueno, voy mejorando un poco de temas. Pero bueno, no puedo editar porque no tengo. Yo estoy haciendo este video en una notebook y no tengo nada acá para editar. Pues es una notebook familiar. Así que bueno, espero que estén bien. Y bueno, like y suscríbanse a mi canal. Que bueno, es medio, medio contradictorio mi canal porque tengo videos recontra LOL, pero videos serios acá. Pero bueno, espero que estos videos les sirvan para la escuela. Eh, Así que bueno, saludos y nos vemos en próximos encuentros.